Muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a hablar de energía termodinámica. ¿Sí? En lo que es la parte de la termodinámica, se estudian algunas variables. ¿Sí? Hay variables extensivas, hay variables intensivas. ¿Sí? Pero vamos a ver, antes de profundizar en lo que son extensivas e intensivas, vamos a ver pues estas variables importantes como la masa. ¿Qué me dice acerca de la masa? Es la cantidad de sustancia que tiene el sistema. En el sistema internacional se expresa respectivamente en kilogramos o en números de moles. ¿Sí? Normalmente cuando trabajamos con sustancias se emplea la terminación o la unidad de mol. ¿Sí? Porque en el sistema internacional la unidad de las sustancias es el mol, ¿sí? Mol se llama mol y la unidad de mol pues es mismo mol, aunque parezca extraño, ¿sí? También tenemos la variable del volumen. ¿Qué me dice del volumen? Es el espacio tridimensional que ocupa el sistema. En el sistema internacional se expresa en metros cúbicos. Si bien el litro no es una unidad del sistema internacional, es ampliamente utilizada, su conversión a metros cúbicos es, ojo, tenemos esta opción o normalmente también solemos tener lo siguiente, que un metro cúbico es igual a 1000 litros, ¿sí? Entonces es verdad que por lo general se suele trabajar los volúmenes en litros, ¿sí? Pero ahí tenemos esa equivalencia que nos puede ayudar. Veamos, hasta el momento hemos chequeado lo que es la variable de la masa, lo que es la variable del volumen. Tanto la variable de la masa como del volumen son variables extensivas. ¿Y por qué? Porque sí depende de la cantidad de materia con la que estemos trabajando, depende del sistema, de la extensión del sistema. Recordemos que un sistema es el objeto de estudio del que estamos hablando, el que estamos analizando, ¿verdad? Y estas líneas punteadas es la frontera del sistema y lo que está pues a su alrededor pues también influye, ¿sí? Por lo tanto, las variables masa y la variable volumen pues son variables extensivas que dependen de la cantidad o el tamaño del sistema, ¿sí? En cambio, las variables presión y la variable temperatura son variables intensivas, es decir, no dependen del tamaño del sistema, no dependen del tamaño del sistema y pues ya sea que trabajemos con un sistema pequeño o con una cantidad pequeña de masa, o ya sea bien que trabajemos con un sistema grande o una cantidad grande de masa, pues la presión y la temperatura pues es indistinto de eso, ¿sí? ¿Qué me dicen específicamente acerca de la presión? Es la fuerza por unidad de área aplicada sobre un cuerpo en la dirección perpendicular a su superficie. En el sistema internacional se expresa en pascales, ¿sí? Recordemos, pascales es la unidad para la presión. ¿Por qué? ¿La presión qué es? La presión es igual a fuerza sobre área. La fuerza se mide en newtons y el área se mide en metros cuadrados. La combinación de estas unidades, newton y metro cuadrado, es lo que se conoce como pascal, ¿sí? Y hay muchas unidades, ¿sí? La atmósfera es una unidad de presión comúnmente utilizada. Así es, su conversión a pascales es una atmósfera es igual a 105 pascales aproximadamente, ¿sí? ¿Qué me habla acerca de la temperatura? ¿Qué me dice? Temperatura. A nivel microscópico, la temperatura de un sistema está relacionada con la energía cinética. Recordemos que mientras mayor es la energía cinética de las moléculas, pues mayor es la temperatura. Mientras menor es la energía cinética de las moléculas, pues menor es la temperatura,
¿sí? Entonces la temperatura está ligada a la energía cinética de las moléculas, porque mientras más rápido se muevan las moléculas entre sí, pues mayor temperatura. Mientras menos se muevan las moléculas, ¿sí? Mientras menos se muevan las moléculas, pues menor es la temperatura, no hay calentamiento. ¿Qué más me dice? A nivel microscópico, la temperatura de un sistema está relacionada con la energía cinética que tienen las moléculas que lo constituyen, ¿sí? Que lo constituyen. Macroscópicamente, la temperatura es una magnitud que determina el sentido en que se produce el flujo de calor cuando dos cuerpos se ponen en contacto, ¿sí? Aquí también se habla del equilibrio térmico. El equilibrio térmico es cuando los dos cuerpos que están en contacto alcanzan la misma temperatura o llegan a tener la misma temperatura. En el sistema internacional se mide en Kelvin, ¿sí? Aunque la escala Celsius emplea con frecuencia, la conversión entre estas dos escalas es esta fórmula, ¿sí? Entonces, sabemos que en el sistema internacional la temperatura pues se mide en grados Kelvin. Y la fórmula para transformar es la que nos mencionaba ahí arriba. Es para pasar de grados Celsius a grados Kelvin se utiliza esta fórmula. Grados Kelvin es igual a grados Celsius más 273, aunque en algunos libros universitarios ya le colocan coma 15, ¿sí? Ahí está. Y hay muchas otras fórmulas para pasar de, por ejemplo, grados Fahrenheit, grados Kelvin, ¿sí? Porque grados Kelvin es lo que comúnmente se trabaja a la temperatura en el sistema internacional. Sí, aquí vemos lo que les explicaba, variables extensivas e intensivas, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Variables extensivas, variables intensivas. Las variables extensivas, pues ¿cuáles eran? Eran lo que era la masa y el volumen. Las variables intensivas, pues ¿cuáles eran? La temperatura y la presión. Transformación termodinámicas. ¿Sí? Vemos aquí los procesos termodinámicos pueden ser de tres tipos: cuasiestáticos, reversibles. ¿Sí? Esta teoría pueden ustedes ahondar más junto con la ayuda del profesor que esté a cargo de la asignatura en esta ocasión. ¿De qué trata el deber, profesor? El deber es sencillo. El deber es más bien teórico. Si ustedes revisan la teoría, y aquí que nos dice, las variables termodinámicas en el caso de un gas son, ¿cuáles serán? Pues serán la masa, el volumen, la temperatura, la presión. Si toda esta información, ¿dónde la encuentro, profesor? Está en la parte de arriba, en la parte teórica. Ahí ustedes pueden leer y completar este enunciado. Escriba las diferencias entre una variable extensiva y una variable intensiva, pues que la extensiva depende de la cantidad del sistema, de la cantidad de masa, de la extensión del sistema. En cambio, las variables intensivas, pues no depende del tamaño del sistema, ¿sí? ¿Cuáles eran las intensivas? Pues era la presión y la temperatura, ¿sí? Las variables extensivas eran la masa y el volumen. Y así ustedes pueden ir completando lo que es este deber, que simplemente es teórico. Muchas gracias por la atención prestada. Nos vemos en un próximo video tutorial.